Sí. ¿Qué hace? Aumenta el volumen que ¿Cuáles son los estímulos para la liberación de ADH? deshidratación. ¿Pero cómo? Miren, en fisiología y en medicina todo es números. Yo decía en algún comentario, va a haber alguien que se invente y diga, yo te quiero 1 kilo de amor, medio kilo, 1 miligramo, a eso vamos a llegar, ¿no? Todavía no se ha mensurado eso. Te quiero de aquí hasta la luna, así no se más. Entonces, en medicina todo se mensura. El dolor, por ejemplo, aunque ustedes no crean, hay una reglita, dice, ¿cuánto le duele? Entre el dolor más intenso y el muy leve. Y la respuesta es, más o menos me duele un poquito menos de la mitad, o cerca al dolor máximo. Esas son las referencias que se habla del dolor. Entonces, hay escalas que se están creando. Y aquí tiene que ser números. Por eso pregunto, ¿cómo se regula eso? Cuando yo me encuentro en hipovolemia, o cuando, pero es otro dato, el tema del volumen, porque receptores de volumen. En este caso, la hormona antidiurética se maneja con osmoreceptores. Estos osmoreceptores sensan la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Los valores normales de la osmolaridad plasmática está entre, decíamos en las clases, 280 a 295. Yo no sé qué datos les dieron ustedes, pero puede variar unos 5 puntos, pero arriba no, generalmente, ¿no? Abajo puede variar. Esos son los rangos de normalidad. Nosotros debemos estar en esos rangos, otros más arriba, otros más abajo. Esa es nuestra normalidad. Ahora, cuando la osmolaridad plasmática cambia en 1 o 2%, en ese momento, si baja la osmolaridad, entonces quiere decir que la hormona antidiurética se inhibe. Cuando aumenta en ese 1 o 2% de la osmolaridad que nosotros manejamos, entonces se libera la hormona antidiurética. Ese dato es demasiado importante. No sé si lo dice Guyton, no sé si lo dice, pero nosotros lo hemos comentado en las clases cuando hablábamos de las variaciones de la osmolaridad. Eso simplemente para completar en el supuesto de que ustedes han llevado estos datos, pero esto que les estoy diciendo es así. Inclusive en el examen se les puede plantear, ¿no? Si la osmolaridad fuera basal de 290 y se incrementa, digamos, yo le puedo poner 0,5%, por ejemplo, para decir, ¿no? Y saco las reglitas de 3 y le pongo 0,5%. Diga usted si se incrementa o no. La respuesta seguro que no, porque no llega al 1%. ¿Se dan cuenta? Simplemente para agarrar el dato. Listo. Y de la oxitocina vamos a empezar a decir algunas cosas, pero los receptores están en los receptores de tensión, tanto en las glándulas mamarias como en el útero. Y ese ciclo va hasta los núcleos respectivos, cuál serán supraóptico y paraventricular, dependiendo de las proporciones. El supraóptico generalmente secreta ADH, pero hay una pequeña fraccioncita que secreta oxitocina. Y a la inversa, ¿no? El paraventricular generalmente secreta oxitocina, pero también tiene una fraccioncita de ADH. La diferencia es mínima, muy parecida, por eso es que los efectos comparten. Bueno, con esa aclaración vamos a seguir ahora la clase de hoy y vamos a... Ya está, no quiero avanzar, ese es el problema.
a ver si que se acuerda de eso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe manejarse esto? Ahí está. Ya, bueno, ahora sí ya está respondido. No quiero responder. Menos. No sé si esto funciona, de verdad. Ah, sí, funciona. Vamos a ver hoy día el eje hipotálamo hipofisial. Una estructura, cuando hablamos de eje hipotálamo, hablamos de una estructura, inicialmente del hipotálamo, hablamos de una estructura eminentemente neural. Es tanto así que este núcleo que se ve acá, este es el hipotálamo que se encuentra en la parte basal del diencéfalo. Como ven ustedes, es una estructura relativamente pequeña y que se conecta con la pituitaria o la adenohipófisis. Hay un capítulo específico de la fisiología endocrina o de la endocrinología que se refiere al estudio exclusivamente de lo que son estas estructuras. Es la neuroendocrinología, que involucra a la explicación de estas dos estructuras, la interrelación, y vamos a ver la complejidad que tienen estas estructuras. Allá se encuentra el hipotálamo y más abajo la hipófisis. Pues veamos. El hipotálamo, ubicado en esta zona, tiene, como ven ustedes, estos son esquemáticamente se ha pintado para que ustedes puedan entender de áreas y núcleos hipotalámicos. ¿Por qué áreas y por qué núcleos? Porque áreas son conjuntos de neuronas que no tienen un borde muy definido, están desparramadas las células. Ya alguien ha dicho que sea área preóptica, área hipotalámica anterior, por ejemplo, como estamos viendo acá. Y los núcleos sí son estructuras bien definidas. Esa es la diferencia entre lo que es área y núcleo. Este conjunto de neuronas se ha agrupado, como verán ustedes, en el área preóptica, decía, el área hipotalámica anterior. Aquí está el famoso núcleo paraventricular. Este es el núcleo supraóptico, es el supraquiasmático. Este conjunto de núcleos constituye en un primer momento lo que se llama la zona preóptica. Todo este conjunto hasta acá se considera como zona preóptica. Y la zona tuberal está por los núcleos dorsomediano y el ventromediano, que involucra además al núcleo arqueado, al núcleo arcuático. Se menciona bastante porque es una zona donde se han encontrado muchos compuestos químicos, en este caso hormonas, que van a liberarse hacia la hipófisis, que vamos a ver enseguida. Entonces, esta es la zona tuberal o media y la zona mamilar correspondiente a esta parte posterior, que involucra a estos otros núcleos a partir del cuerpo mamilar. Vean ustedes las referencias, este y este son derivados en nombre, por lo menos, de esta estructura que es el cuerpo mamilar. Esas son las distribuciones en zonas. Los límites del hipotálamo se considera un plano imaginario desde el borde anterior del quiasma óptico. Yo no puedo tanto aceptar esto, porque si trazamos una línea imaginaria, eso tendría que ser acá, pero el autor seguramente tiene proporcionado esta imagen y es que dibuja así, ¿no? Es el borde anterior el borde posterior es una línea imaginaria que pasa por la parte posterior del
cuerpo mamilar en este caso. Acá está el cuarto ventrículo, el techo como un límite dorsal. Y aquí abajo una línea que pasa por la eminencia. Esos son los bordes en este plano. En el plano lateral están los pilares anteriores del fornix. Son los límites naturales que debemos ver. Este es el hipotálamo y vamos a ver ahora cómo se relaciona con las estructuras interiores. Vean ustedes, esta es una lámina que ya estamos empezando con las funciones que realizan estas estructuras, estos núcleos. Esto es la función que hace, ¿no? Regulación de la temperatura. Tengo otra lámina más allá que resume, pero esta es la regulación de la temperatura. O sea, es muy importante en nuestra relación ambiental, en situaciones de frío, en situaciones de intenso calor, etc. ¿Dónde se encuentran los receptores? Dice, en la piel, tejidos profundos, médula espinal, en el mismo hipotálamo y otras partes del encéfalo. Allá se generan los registros de estas variaciones de temperatura. Y aquí me he permitido hacer un apunte donde se integra en la porción anterior del hipotálamo. Como hemos visto hace un momento, esta división. Esto en situación de calor, pero en situación de frío, esto se integra en la parte posterior de este hipotálamo en relación. O sea, ya una primera función, regulación de la temperatura, hipotálamo. Otra función, control neuroendocrino, liberación de catecolaminas en situaciones sobre todo de estrés. Situaciones de estrés, catecolaminas y cortisol. Es la reacción del estrés. Entonces, el estrés no solamente viene por, puedo decir, un accidente, sino también está generado por algunas situaciones de enfermedades. Una persona entra en estrés o en situaciones de emociones también. Aquí estamos viendo dónde nacen los orígenes en el sistema límbico, área límbica vinculadas con la emoción, donde se integra en las regiones dorsal y posterior del hipotálamo. Esos núcleos relacionados con los núcleos mamilares, allá se integran. La vasopresina, ya han visto ustedes ayer, ¿sí? La vasopresina o ADH o adiuretina registra las variaciones de la osmolaridad en función de los osmoreceptores. Receptores de bolivianos. Hemos hablado de esto, ¿no? De 1 a 2% de la osmolaridad, entonces se va a liberar la vasopresina. En este momento estamos viendo hormonas del hipotálamo. Vemos luego la oxitocina. Miren los vasoreceptores que les decía en las glándulas mamarias y útero. Allá se genera por la succión que realiza el bebé para obtener leche, su alimento, y durante el trabajo de parto es que el motor uterino está en base a esta hormona que va a producir la liberación constante y va a permitir la contracción. Entonces allá se genera, como dijimos ayer, es un círculo vicioso cuando hablamos del parto. Mayor contracción, mayor liberación de oxitocina hasta que se produce el parto, hasta el nacimiento del bebé. Hormona estimulante de la tiroides, claro, pero en este caso, este es el resultado de la liberación hipotalámica de esta hormona, de la TRH, relacionado con la glándula tiroides. Pero fíjense ustedes, ¿dónde están los receptores? En los lactantes generalmente son termorreceptores y no se sabe exactamente cuáles son los estímulos para la liberación de TRH. Desde luego que van a ser obviamente las variaciones de las concentraciones de las hormonas respectivas y estimulan finalmente la liberación de TSH.
¿Dónde se encuentran? Dice, la integración es en los núcleos paraventriculares y áreas vecinas. Veamos qué pasa con la hormona del estrés. Otra vez vemos, ¿no? La hormona del estrés y aquí catecolaminas. Desde luego, tienen que compartir también algunas estructuras de origen. Sistema límbico, aquí también el sistema límbico. ¿Ven? Estímulos emocionales. La formación reticular. La formación reticular es una especie de freno que nosotros tenemos en el organismo. Nos están controlando. Imagínense con unos traguitos, ¿no? Se eleva la alcoholemia y a veces el freno se bloquea y empieza a: te quiero, hermanito, eres un buen muchacho, siempre contigo, ¿no? Vienen las sinceridades con los amigos. Seguramente el día de la entrada alguien ha dicho: eres mi buen cuate, me has ayudado en el examen, me has soplado esa preguntita, ¿no? Y se hace los amigos. Entonces, con las emociones esto. Pero además aquí habla de la lipotropina beta. Vamos a ver más adelante cómo es que la ACTH se origina a partir de una molécula grande que es la proopiomelanocortina. Esta lámina no lleva. La ACTH y la lipotropina, además de la beta-endorfina, pero además de la melanocitoestimulante, son parte de esta molécula grande. Por lo tanto, cuando hablábamos en la primera clase, cuando hablábamos de la historia de la endocrinología, hablaba de Addison. Y Addison había descrito aquello, la debilidad de la persona que podía llegar a la lipotimia por hipotensión, pero también la enfermedad tenía una hiperpigmentación de la piel. Y simplemente es por algunas acciones derivadas de esta gran molécula, porque en situaciones de estrés se liberan en forma equimolecular. Eso quiere decir tanto de ACTH, tanto de melanocitoestimulante y tanto de las otras. Quisiera seguir hablándoles más, pero el tiempo no me permite todavía aclarar, porque si no se me van a perder, y cuando yo llegue a la propia melanocortina va a ser la repetición. Voy a cortar ahí para seguir hablando cuando hable de la hormona. Eso, ¿y dónde se sintetiza? Y fíjense ustedes, ¿dónde es el área de integración? Núcleos paraventriculares. La hormona estimulante de los folículos, la FSH y la LH, son productos hipofisiarios. La gonadotrofina hipotalámica es la GnRH. Estamos reiterando nuevamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién puede volar esas? Solo tiene que... ¿Le toco nomás? Sí, Sí. la flechita que se va. Eso, ya está. Podría decirles eso, pero me interesa que ustedes lean, ¿sí? Estas hormonas están en relación con la reproducción, obviamente. Y fíjense, ¿cuáles son los estímulos? Dice, ¿dónde se estimulan? Las células hipotalámicas sensibles a estrógenos, ojos, varoreceptores de la piel, genitales de especies con ovulación refleja. O sea, está hablando de algunos animales. Y nosotros también somos animales, solo que somos más conscientes, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Unos toquecitos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que los receptores, los ojos, fíjense, generan, bueno, los ojos, ¿no? Ese chico, qué simpático, me parece, esa chica, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza la liberación de estas hormonas con la generación de esos reflejos en estos sitios. Y pueden generar, esto no ocurre en la especie humana, pero puede cursar con una ovulación refleja. Y esto se observa más en los animalitos, en los conejitos. La cópula de estos animalitos
produce la liberación de la LH. Y grábenselo desde este momento, ¿no? Pueden anotar eso, pregunta de examen. La ovulación se produce por elevación de la LH. En este caso, este tipo de estímulos terminan en la ovulación, refleja en estos animales. No tienen estos ciclos como tiene la especie humana. Entonces, esto contribuye a que pueda iniciarse de alguna manera los pasos previos a la fecundación. Y se integran en el área pedagógica y otras áreas. No funciona esto. Alguien me regalará en mis cumpleaños pilas y con eso va a ser funcional. Seguimos con la prolactina. Y aquí hay un error, por eso los he marcado esta parte, ¿no? La prolactina, insisto nuevamente, la prolactina está en una bajada, les he dicho. Se libera el freno y empieza a liberarse, empieza a ganar velocidad. Entonces, aquí es la hormona, la PI, ¿no? Prolactin inhibidor hormone. Entonces, la PI. ¿Qué en realidad qué sustancia es? La dopamina. Muy bien, a la señorita la vamos a premiar porque siempre estás respondiendo. ¿Repite la materia? No. No repite. ¿Dónde ha aprendido? En histología. Ah, ya, ¿eh? Está muy bien. Entonces quiere decir que esos conocimientos están bien fijados, pero estamos para reiterar, ¿verdad? Ahora, esto que está aquí escrito, dice hormona liberadora de prolactina. Nunca se ha demostrado. Piense por qué los autores insisten, siguen colocando. Pero he traído porque usted se encuentra en literatura y creen que eso puede ser así. Entonces, esto para borrarlo, no he querido arreglar nada de eso, pero la que controla es... Si nosotros hablamos de los cochecitos sin motor, decía, tendría que en una bajada liberar los frenos y tener todavía alguien que empuje, ¿no? En este caso se levanta el freno, que es la dopamina, y empieza a elevarse, ¿verdad? Después la hormona de crecimiento, que no tiene receptores, no se sabe muy bien, se integra en el núcleo periventricular y el núcleo arqueado. Esto para reiterar lo que decía, ¿no? El núcleo arqueado está en relación con el ciclo circadiano, por ejemplo. Después, bueno, la hormona de crecimiento hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Sí. Que se libera a través de esta hormona liberadora, pero también tiene su hormona inhibidora, que es la somatostatina. Entonces hay una relación de cuál estimula más para aumentar o disminuir. Comportamiento, o sea, la sed, el mecanismo de la sed, que está regulada por la liberación de angiotensina 2. Puede ser pregunta de examen. La angiotensina 2, cuando cae la presión arterial por efecto de esa presión baja a nivel de la arteriola aferente renal, se libera renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno para producir angiotensina 1. Y en los pulmones, en función a la enzima convertidora de angiotensina 2, se convierte en angiotensina 2. En realidad es enzima convertidora de angiotensina y convierte. Y entre las funciones que tiene la angiotensina 2 es vasoconstricción, estimular a las células de la glomerulosa de la capa glomerulosa para la liberación de aldosterona, que va a absorber o reabsorber sodio en el sistema tubular, y de esa manera por efecto osmótico, y ya lo saben ustedes, el efecto osmótico reabsorbe sodio y su amigo infaltable, que es el cloro, hacen fuerza para que el agua ingrese y nuevamente se recupere
la presión, porque ese era el estímulo inicial. Pero como una acción más es que genera la sensación de sed. Capta cloro, sodio y agua, aumenta el volumen y la sensación subjetiva de consumir agua se explica por la presencia de angiotensina 2 que genera sensación de sed. El hambre está en relación con las células glucostáticas, regulan. Vamos a ver en la parte de fisiología del páncreas endocrino, donde la insulina va a tener su rol importante para la permeabilidad de la glucosa. Eso para que las células reciban sustancias nutritivas, en este caso glucosa. Pero el sistema nervioso no puede depender de un facilitador, que en este caso son los glúteos. Entonces libremente puede ingresar y salir en estas zonas hipotalámicas. Por eso es que hay sensación de hambre. ¿Por qué? Porque baja la glucosa. Ese nivel de glucosa ingresa a la célula, están los glucostatos, y dice, está bajando la glucosa y tenemos esa sensación de hambre o saciedad cuando esto es a la inversa, cuando los valores de glucosa se elevan. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Comportamiento sexual en función a las células sensibles a estrógenos, como hemos dicho en la primera parte, esto se complementa. Y las reacciones de defensa, miedo. ¿Dónde se genera? En los sentidos, en la neocorteza, y se desconocen las piezas, ¿no? Son difusas, se integran en el sistema límbico, obvio, ¿no? Obvio es eso, ¿no? Nosotros teníamos profesores en el pasado, tenían sus razones, ¿no? No van a grabar lo que voy a decir. ¿No? ¿Qué decía? A ver, usted, señorita, ¿a qué ha venido? Usted para cocinar está bien. Ha venido a buscar marido aquí. Así decían los profesores. Y en colegio decían, las mujeres de cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Y yo metido ahí, ¿no? ¿Yo qué sería entonces, no? Y se queda en la memoria de uno. Así era. Y a nosotros nos exigían, igualito nos maltrataban. En algún momento. ¿Por qué digo esto? Porque genera una sensación rara, al miedo, me va a volver atrás, ¿no? Miedo. Y obviamente que hay unas reacciones de defensa, de miedo, justamente involucrado en el sistema límbico. Todo lo que es emociones y todo esto está integrado en el sistema límbico. Habrá que trabajar mucho. Yo particularmente no conozco la fisiología del sistema límbico. Como ustedes ven, conocemos muchas cosas, pero esas cosas finas hay que conocerlas, ¿no? Control del ritmo circadiano, ritmos corporales, ¿no? Donde está involucrada la retina, núcleos supraquiasmáticos. Esto de los ciclos, les decía, está en relación a una de las clases, les decía, relación luz-oscuridad. Por eso les decía, los ciegos no tienen un ritmo de esta naturaleza porque no están en contacto con la luz, ¿verdad? Entonces, estos reflejos, estos mecanismos trabajan así. Y aquí está un resumen, porque podía mostrarlo así también. Los he traído para que ustedes vean, ¿no? El control del sistema nervioso a través de estas situaciones de estrés que les decía, regulación del sistema endocrino, regulación de la temperatura, del comportamiento emocional, sueño y vigilia, ingesta de alimentos, ingesta de regulación del ritmo circadiano. Lo que no dice aquí otros textos es
que aquí se encuentra el reloj biológico. Miren cómo es ese despertar, ¿no? El reloj se acuesta a las 10, 11, 12 de la noche, pero automáticamente tiene que despertarse a las, no sé a qué hora despertarán ustedes, a las 7. Los que no vienen por las mañanas a fisiología seguramente duermen hasta las 10, ¿no? Total. ¿Dónde está mi lista? ¿Dónde está la secretaria que está haciendo mi lista? ¿Está por ahí? ¿Sí? ¿Está haciendo la lista? Oh, muchas gracias. Pero que sea rápido porque si no, como ayer vamos a estar haciendo. Entonces, estos son los mecanismos que estamos viendo todavía hipotálamo. No hemos visto hipófisis. ¿No? ¿Está bien? ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes? Está bien, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿no? ¿Qué queda? Ya les he dicho, la parte finita, esas cosas moleculares van a leer, pero hay que dar el mensaje de lo que es. Bueno. Y aquí vemos esta ya más o menos sistematizada, esto lo he hecho intencionalmente, las hormonas hipotalámicas, así está, ¿no? La TRH, hormona liberadora de tirotropina o tirotropina. Apenas tiene 3 aminoácidos. ¿Cómo se escribe 3 en inglés? ¿Ah? ¿Cómo se escribe? Entonces parecido, ¿no? Sí, para acordarse, hay que fijar el conocimiento. Nos acordamos que son 3 aminoácidos. Enseguida está la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, o se abrevia también como LH-RH, que se refiere a lo mismo. 10 aminoácidos, estamos hablando de las hormonas hipotalámicas, hasta ahí nomás, que estimula la secreción de LH-FSH, eso lo vamos a complementar más adelante, pero seguimos. Hormona liberadora de corticotropinas CRH, una cadena de 41 aminoácidos. ¿Sí? Hormona liberadora de crecimiento, GHRH o GNRH, que es lo mismo, una cadena sencilla de 44 aminoácidos. Hormona inhibidora de crecimiento, somatostatina, cadena sencilla de 14 aminoácidos. La somatostatina no solamente se sintetiza a este nivel. Vamos a ver que en la glándula pancreática la somatostatina tiene efecto inhibidor tanto de la insulina como del glucagón. Allá vamos a ver. Y en otros sitios también hay somatostatina. Y la somatostatina, como decía un profesor, esta es la que jode y jode. A todo se opone, decía, ¿no? Porque bloquea aquí, bloquea, ¿no? Así decía, disculpen por las grabaciones que se están haciendo, porque si no, miren lo que dice el profesor, no tiene respeto, ¿qué les pasa? ¿No? Así son, dice, ¿no? Entonces lo van a editar y bórrenlo, para fijar un poco, porque de esas cositas se acuerdan, no hacía dicho, ¿te acuerdas? ¿No? Para eso sí. Después, la hormona inhibidora, como es la somatostatina, y aquí, ¿no? Reiteramos nuevamente, hormona inhibidora de prolactina, que en realidad la inhibidora es la más importante, bueno, es la única que está en relación con, ¿verdad? Sí. Y se trata de una sola catecolamina. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Han fijado el número de aminoácidos? Le voy a regalar mi celular al que responda. A ver. La TRH, ¿cuántos aminoácidos? 3, ¿no? La... No, dice. Bueno, la GNRH, 10, ¿no? La hormona de crecimiento, no, entonces la... ¿Sí? ¿Cuánto? 44. ¿Y la inhibidora, la somatostatina? 14, bien. ¿Y? La dopamina, ¿cuánto? 1, ¿no?
Muy bien, no he hecho el seguimiento, pero parece que no han fijado muy bien. Pero así nomás es, pero son hormonas hipotalámicas, que tienen su receptor ¿dónde? ¿Dónde tienen su receptor? Membrana, citoplasmático, nuclear. Eso hemos hablado ayer. Se han olvidado. Son receptores de membrana. He dicho proteínas, polipéptidos, catecolaminas, receptores de membrana. Eso les he dicho, están en sus láminas y todo. Hay que recordar, hay que esforzarse. Bueno, aquí seguimos con la idea que NADH estimula la producción en la adenohipófisis de FSH y LH. Y estas sobre las gónadas para el desarrollo de senos genitales, secreción de hormonas, etcétera, etcétera. Eso vamos a seguir trabajando. La hormona de crecimiento, liberadora de la hormona de crecimiento, obviamente que va a estimular a la liberación de genes, pero la somatostatina puede tener efecto inhibidor. Bueno, esa es su función, ¿cierto? Estas dos tienen efecto contrario, sí, tiene efecto contrario. Pero que la somatostatina puede actuar también sobre las células quilótropas productoras de TSH. La que realmente estimula es la TRH, eso siempre lo hemos reiterado. Pero lo que tienen que fijar es esto que me he perdido. Se ha gastado. ¿Dónde está? Ya, vamos. Esta partecita tienen que fijar. Ya les he dicho la vez pasada, ¿no? Fíjense, la TRH permite la liberación de prolactina. ¿Sí? Esta no existe. La PI se desbloquea y va a producir la liberación de prolactina. Esta directamente estimula a la secreción de prolactina. La TRH está en relación con la TSH. Insisto nuevamente en ese ejemplo que di inicialmente. La disminución de yodo va a estar en relación con la disminución de hormonas tiroideas. Por mecanismo de retroalimentación negativa va a ir a la hipófisis y al hipotálamo, TRH. Va a decir, no hay hormona, fabríquense, la TRH se incrementa. Pero ese incremento de esta hormona también estimula a la liberación de prolactina. Y por eso es que esa persona que no ha recibido, que no tiene opción de acceder al yodo, va a tener secreción de leche. Cuando una paciente llega y dice, ¿sabe, doctor? No me ha venido mi periodo, dice 2, 3 años ya, así, ¿no? Y uno se fija y ve un bultito aquí, ¿no? Dice, esto, sabiendo fisiología, pero no, si no sabes, ¿no? Entonces, y tiene leche por si acaso, sí, doctor, me sale también leche. Entonces, fíjense cómo la baja de aporte de yodo puede generar la secreción láctea. El eslabón que deben saber ustedes es esto, que la TRH aumentada por déficit de yodo va a producir aumento de prolactina y secreción láctea. Aquí debe decir, ¿no? Desarrollo de las mamas, ¿está bien? Producción de leche. Así que no vaya a ser, por ahí se me ocurre hacer un casito de historia clínica, ¿no? Paciente que llega a la consulta, ¿sí, no? Que no tiene, se llama amenorrea, se llama cuando el periodo menstrual no aparece por 3 meses, 90 días, no dice 3 meses, 90 días, se llama amenorrea.
antes de los 90 días, 89 días, se denomina retraso menstrual. Esos términos tienen que manejarlo porque es lenguaje científico, lenguaje cotidiano, para que nos podamos entender, porque nosotros tenemos que decodificar la información precisa. Aquí no puedes decir, y te ha venido, sí, se me ha suspendido, pero se me ha suspendido hace un mes atrás, ¿no? Eso ya no es amenorrea, ¿no? Eso ya tendrá su historia muy aparte para explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en esta relación, la interrelación de este. En este caso estamos viendo el concepto que dice, una hormona puede tener más de una acción, y este es el caso. Y una estructura puede recibir también más estímulos de otros lados, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. ¿Qué más podemos decir? Lo de la CRH ya no es mucho problema. Y vamos a ir a la hipófisis, que ayer han visto seguro. Esta glándula está en el hueso esfenoides, en la silla turca. Tiene ya, así rápidamente, dos estructuras. La neurohipófisis, que ayer han hablado, y la adenohipófisis. En algunos animales puede desarrollarse esta parte que se llama la paz intermedia, lóbulo intermedio de esta glándula. Y aquí está este es un texto, hay una memoria que he visto para la irrigación. La irrigación se origina en la carótida interna. Esta es la arteria hipotalámica superior que va a formar un plexo. Aquí está identificado como plexo 1, que las neuronas pequeñas, las parvocélulas, así se llama, parvo viene de pequeño, son células generalmente son de estas estructuras del cuerpo arqueado, el núcleo arqueado de ella viene, y liberan sus productos de secreción en la eminencia media, donde se pone en contacto. Algunos hablan de una relación neurohemal, por el que el torrente sanguíneo ya conformando ya un vaso que se llaman los vasos portalargos. Esta BPL quiere decir vasos portalargos, fíjense, llegan hacia la adenohipófisis, hipófisis anterior, donde se encuentran las células respectivas para cumplir la liberación de otras hormonas de esto, las tróficas que se llaman, ¿no? Adrenocorticótrofas, las lactótrofas, las corticótrofas, todo eso, allá sí. Entonces se confluye en una red y luego forman una red venosa. Aquí está un seno venoso de esta zona. El lóbulo posterior también está irrigada por una arteria que es la arteria hipotalámica inferior, rama de la carótida interna, y que forma un pliegue. Lo que no les he dicho hasta ahora, y esto, que estas neuronas que llegan así son las magnocélulas, o sea, provenientes del núcleo supraóptico y del paraventricular. En realidad son prolongaciones neuronales de estos dos núcleos hacia el lóbulo posterior para producir oxitocina y vasopresina. Tienen unos transportadores que se denominan neurofisinas. Las neurofisinas acompañan y liberan esta hormona en el lóbulo posterior.
por si acaso, en la lectura de ese código. ¿Dónde se produce la oxitocina? ¿Dónde se produce? Hipotálamo, ¿no? ¿Dónde se secreta? En la neurohipófisis. Se liberan allá, no se sintetizan. Allá se sintetizan en los cuerpos neuronales, allá en los núcleos, con las proporciones. Llegan al lóbulo posterior. Hay que destacar también la presencia de esta arteria trabécula, que desde luego no tiene interrelación hormonal, simplemente es un flujo de sangre que llega hacia el lóbulo posterior. Eso para decir las relaciones, ¿no? Acá hay una relación neuroemal, acá directamente el producto de secreción va ya a los órganos efectores. En cambio acá los productos tienen que llegar hacia las células córticas para nuevamente inducir a la secreción de hormonas de esta zona. Y acá vemos esto, está la arteria hipotalámica superior. Reiteramos que estas hormonas son, o las células son las parvocélulas, ¿verdad? Células neurosecretoras que se encuentran en estas zonas, ¿verdad? Y llegan acá, y estos círculos que son células, ¿no? Que llegan ahí para verter los productos de secreción. ¿Qué dice a ver en la lectura? Células neurosecretoras, hipotalámicas, transporte de hormonas en la sangre de esta zona, liberación de las hormonas hipofisotrópicas, transporte de la hormona, estimulación o inhibición de liberación de hormonas en la hipófisis, eso lo estamos reiterando, transporte de hormonas en la sangre y acción sobre las células endocrinas. Y acá nos está mostrando cómo las células hipotalámicas secretan los factores o hormonas liberadoras. Hay que hacer alguna aclaración en esto, ¿no? Hace muchos años, ya los libros ya no hablan de eso, pero en mi época, cuando era estudiante un poquito más, todavía hablaban de factores liberadores. Ahora se habla de hormonas liberadoras, porque en la nomenclatura había, ¿no? GF, por ejemplo, ¿no? GF. ¿Qué quiere decir? Que es un factor de crecimiento. Un factor, ¿no? Un factor que era una sustancia que al poner en relación en la sangre, producía cierto factor. No se sabía la estructura de la molécula. Ahora sí saben, ¿no? 3, 10, 14, 44, ya se sabe la estructura. Pero antes no se sabía, entonces decía, hay un factor de crecimiento que aquí está, ¿no? Eso se decía, eso por si acaso, si agarran una literatura antigua, si agarran algún libro con factores, es un libro demasiado antiguo ya, ¿no? ¿Qué estarán leyendo? Historia de la endocrinología, como estoy diciendo. Pero, así es. ¿Qué vas a ver? Aquí está otra lámina, pero esta es de Netter. ¿Sabían quién era Netter? En anatomía, les he a mencionar. Este hombre, pues, Netter era célebre, porque dicen que no podía probar anatomía, ¿no? Entonces empezó a dibujar, sabía tanto que empezó a dibujar. Y bueno, se hizo famoso hasta que el laboratorio Siva le contrata, dice, haces vendar unos dibujos, ¿no? Y se los hace. Y no voy a precisar el dato, pero la literatura vaya a mostrar. Dice, ¿cuánto es? Dice, ¿cuánto es? Él pensó, dice, $30, ¿no? Ah, ya dice, $30, por decir, multiplican por el número de las copias de los dibujos que había realizado. Según él, era el trabajo total. Y la empresa le da por dibujo. Él mismo se sorprendió y no sabía que iba a tener ese coste. Y por eso se hace famoso.
Este Néter, bueno, ahora tiene de fisiología, hay una enciclopedia, no sé si conocen. Tal vez podrían vivir en la Argentina. He visto, me compré lo que me interesaba a mí, ¿no? Son unos atlas, les voy a traer para que vean ustedes. Son unos atlas así, de anatomía, de todas las, creo que son más o menos unos 15 libros así en la enciclopedia. Tienen todo y les muestran patologías. Esa es la historia de Néter y van a encontrar, aquí está, Frank Néter se llama él, ¿no? Él es el autor de estos dibujos. Aquí están las células hipotalámicas y ven cómo llegan a la eminencia media y allá liberan los productos y están yendo a las células respectivas, ¿cierto? La hormona de crecimiento, por ejemplo, va al hígado para producir ¿qué? Somatomedina o IgG1, factor de crecimiento. Hay otro factor de crecimiento 2 que no está en este momento. Después aquí la TSH va a la tiroides, la FSH, dependiendo a las gónadas masculinas o femeninas, y la prolactina acá, y aquí seguro que estamos las IgG en relación con estas otras estructuras que están en relación con la hormona de crecimiento. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos para rescatar de esta lámina? Son las poblaciones de células tróficas. Estas células, por ejemplo, las somatotrófas, están en un 50% o un poco menos. Pero miren, la gran población. En segundo lugar, en población están las lactótropas, las corticótropas, las tirótropas y las gonadótropas en esta población de células. Estas células, inicialmente por tinción, se clasifican en acidófilas y basófilas, y hay otras que no tienen coloración, ¿no es cierto? ¿Qué está? Lo que menciono yo es las células acidófilas. Generalmente la patología predominante es sobre estas células somatótrofas. Por eso dicen tumor de células acidófilas. Eso era más o menos en un periodo intermedio. Hoy por hoy ya se sabe, ya esa técnica de la coloración ha quedado en desuso. Y por inmunohistoquímica ahora se puede diferenciar claramente qué tipos de células son somatótrofos, lactótrofos y todo eso. Entonces simplemente aquí, importante, ¿cuál es la población mayor? ¿No? Las somatótrofas. Quedaré, yo pregunto así, preguntan así de sencillo, ¿cuál es la población mayor? Y no estar yendo a preguntas medias confusas, ¿no? Creo que a algunos les gusta, tal vez para precisar. Entonces no se van a preocupar mucho, las cosas grandes tienen que saber, porque los ojitos, además tienen tiempo porque van a estudiar endocrinología, de aquí a unos 3 años, o 2 años, sí, en 2 años van a llevar endocrinología y allí van a repetir esta parte. Les cuento que a los chicos que voy formando, vienen, ¿no? Y me decían, ¿sabe que esto nos ha enseñado, esto nos ha preguntado? Justo eso me han preguntado, justo, exacto. Y no es casualidad, yo trabajo en el área clínica, y ustedes dirían, los residentes son médicos que están formando. O sea, aquí les voy a hacer alguna vez a que escuchen las clases, porque se han olvidado. Eso también es fisiológico, entonces, volvemos a repetir, después no se acuerdan los chicos, cierta mnemotecnia. Bueno, la neurohipófisis ahí eran, aquí ustedes, está representada por las marmocélulas, ¿sí? Y que llegan hacia el lóbulo posterior para producir la liberación de los respectivos. ¿Cómo andamos en el tiempo? 10 segundos. ¿Qué? ¿Y por qué no me han avisado? Ya a mí me pagan por temas. Bueno, quiero la lista.
¿Ya está todo? ¿Todos se han anotado? No. ¿Por qué? Te digo que no pasa. Otra vez,